Bien, buenas noches con todos. Les saluda Flavio Aucejo. Bienvenidos a este webinar. Buenas noches con todos, repito. Les saluda Flavio Aucejo. Bienvenidos a este webinar que lo que busca es compartir con ustedes algunas reflexiones como un adelanto de lo que será el curso de gestión por resultados que tengo el gusto de llevar adelante. Quienes habla es director adjunto y responsable del área de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros realmente es un gran gusto estar aquí con ustedes. Estaba mirando por el chat que tenemos asistentes que vienen que están en Trujillo, en San Martín, en Moyobamba, en Tarapoto, en Huancavelica. Entonces, mucho más bonito poder tener y compartir con ustedes estas reflexiones en todo el Perú, ¿no? Y eso me parece súper interesante, ¿no? De Hilo, de Ica, casi todo el Perú, Cañete, de Huacho, Piura, Cusco, Dios mío, el Perú entero. ¡Qué monstruo! Excelente, de Arequipa, Juanjuy, también tenemos ahí de Juanjuy, Chancay, Tacna, excelente. Bienvenidos todos. Quería que antes de iniciar esta charla, quería compartir con ustedes un poquito las actividades en la escuela, ¿no? En la escuela de gobierno lo que hemos hecho es repotenciar un poco nuestra oferta académica y migrar toda nuestra oferta académica a esta educación a distancia, ¿no? No queremos llamarla educación virtual porque en realidad lo que estamos buscando es que ustedes puedan tener una experiencia de aprendizaje que sea prácticamente similar a la que pueden tener si asisten a nuestros cursos en el campus de la Universidad Católica, ¿no? Entonces, hemos migrado a esta forma de educación a distancia. La tecnología nos está demostrando que prácticamente no hay ninguna diferencia en este tipo de enseñanza en términos de cómo transmitimos los contenidos. Y por eso es que estamos planteando y redireccionando toda nuestra oferta académica hacia esta modalidad de enseñanza, ¿no? En esa línea, lo que queríamos compartir con ustedes hoy día era una pequeña presentación como un adelanto de lo que busca ser un desarrollo mucho más sofisticado en un curso que tiene un nivel de, de aproximación, digamos, con bastante detalle en lo que se refiere a cómo el Estado tiene que operar a partir de procesos orientados a generar resultados, ¿no? Y como es natural, tenemos que hacer una presentación del curso teniendo en cuenta, el contexto que vivimos en nuestro país en estos momentos, ¿no? Y es un contexto, pues, donde el mundo entero, y el Perú en particular, está sufriendo los efectos de este virus, el COVID-19, y que significa que esta pandemia, tal como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, está teniendo efectos severos en lo que significa nuestra vida cotidiana, ¿no? Las decisiones que el gobierno ha tomado ya con más de 50 días en aislamiento voluntario, ¿no? Y con un conjunto de reglas que están marcadas por el aislamiento social, está reconfigurando completamente todas las dimensiones asociadas a la manera como nos comportamos en nuestra vida cotidiana y sin duda alguna va a tener un efecto en la manera, ya está teniendo un efecto en la manera como el Estado interviene en la realidad y también cómo el Estado tiene que operar al interior, ¿no? Este es un aspecto que si ya representaba un desafío cuando estábamos en condiciones normales, digamos, ¿no? Hoy día, con este cambio grande que ha ocurrido a partir de este hecho concreto, que es la llegada del virus al territorio peruano, y de hecho la aparición en el mundo, va a tener un efecto importante, ¿no? Entonces, me parecía interesante poder utilizar un concepto que es relativamente nuevo, ¿no? Aparece recién en el año 2007 de la mano de un estudioso, un pensador, un filósofo libanés de nombre Nassim Taleb, que es el que incorpora este concepto del cisne negro, ¿no? Y por eso, permítame compartir la pantalla, por eso es que habíamos pensado utilizar un poquito este concepto del cisne negro para poder eh, conversar
y reflexionar sobre cómo esta figura, digamos, que plantea este estudioso libanés se puede aplicar a lo que significa la acción del Estado, ¿no? En términos de la gestión pública. Y ver, digamos, que si esto tiene efectivamente un efecto sobre la acción del Estado, que evidentemente lo tiene, pero sobre todo reflexionar sobre cuál es el efecto que va a tener esto sobre la acción del Estado, ¿no? Es interesante porque el concepto de cisne negro es un concepto nuevo, ¿no? Se refiere a un hecho en realidad bastante antiguo, ¿no? Eh, digamos, hace muchas décadas, muchos siglos, en realidad, se pensaba que los cisnes tenían que ser siempre blancos. No se había, cuando el mundo todavía estaba recién siendo explorado por los que en su momento eran los imperios europeos, ¿no? Se pensaba que los cisnes siempre tenían que ser blancos, que no habían cisnes de otro color, sino todos tenían que ser blancos, ¿no? Hasta con el desarrollo de la actividad exploratoria en particular de los ingleses, es que se encuentra que en Australia existía una especie de cisnes que eran cisnes negros, ¿no? Pero hasta ese momento el cisne negro se pensaba que era una cosa que no existía, ¿no? No había posibilidad de que existiera un cisne negro, ¿no? Y de ahí es donde se acuña, este autor acuña este término y saca un libro, ¿no? En 2007, el libro se reedita y se completa en el 2010, ¿no? En donde él dice que hay eventos que pueden ocurrir y que son este cisne negro, ¿no? En un mundo en el cual se pensaba que todos los cisnes tienen que ser blancos, ¿no? Y, digamos, de hecho, el tema se ha traído a discusión en estas últimas semanas, tratando de ver si esta pandemia global, a partir del virus del COVID-19, podría ser calificada como un cisne negro, ¿no? Y es interesante porque para que pueda ser calificada como tal, como un cisne negro, básicamente o principalmente tiene que cumplirse con tres características, señala el autor, ¿no? La primera característica es que tiene que ser un hecho que sea totalmente atípico, ¿no? Algo que no ocurre, digamos, de manera cotidiana, algo que sale totalmente del espectro de lo que nosotros podríamos imaginar. Esa es la primera característica que hace que un hecho, un evento que ocurre en la realidad, pueda ser calificado como un cisne negro, ¿no? La segunda característica es que tiene que tener un efecto extremo, ¿no? Es un efecto, digamos, estructural sobre distintas dimensiones de la realidad, ¿no? Y es un impacto así muy fuerte, extremo, ¿no? Y la tercera característica, que es la más interesante, digamos, es que en términos de retrospectiva, retrospectivamente, yo lo que puedo hacer es eh, decir que, bueno, en realidad, si lo veo en retrospectiva, yo podría pensar que esto sí podía ocurrir, ¿no? Pensándolo y verbalizándolo y racionalizándolo en perspectiva, yo podría decir que efectivamente sí había una posibilidad de que esto pueda ocurrir, ¿no? Entonces, según estos tres criterios que plantea el autor, podremos decir que el coronavirus o la pandemia que estamos sufriendo es un evento que cumple con estos criterios, ¿no? A ver, claramente este es un evento que es completamente atípico, ¿no? O sea, eh, en la última pandemia, digamos, que el mundo ha sufrido y de la cual se tiene registro es la que ocurre con la gripe española, ¿no? Eh, cuando cerca a la época donde estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, a inicios del siglo XX, ¿no? Hay registro de eso, en estos días hemos visto imágenes fotográficas sobre el hecho, ¿no? Eh, y que probablemente fue una situación que corrió también a lo largo del mundo, ¿no? Pero mucho más lento porque los medios de transporte que existían también eran mucho más lentos, ¿no? Básicamente era transporte acuático, ¿no? Pero evidentemente era un tema que nadie se esperaba, ¿no? Hay registros también mucho más antiguos de la peste negra en la Edad Media, pero sí podemos decir pues que es un evento atípico, ¿no? Eh, Impacto extremo, sin duda que tiene un impacto extremo, ¿no? Ya al inicio de esta sesión, pues habíamos comentado que los efectos que ha tenido sobre
todo el quehacer, nuestra vida cotidiana se ha visto alterada de una manera significativa, ¿no? Este tema del aislamiento social es algo a lo cual no estábamos, pero en lo absoluto, familiarizados, y el hecho que tengamos que permanecer en casa, no ir a trabajar físicamente, hacer un trabajo a través de medios virtuales, pues evidentemente es una clara señal de que tenemos un impacto extremo, ¿no? Y el tercer elemento un poco que hace que este tema de cisne negro como que eh, se resquebraja, digamos, la posibilidad de que la situación que vivimos sea un cisne negro, eh, es el hecho de que en retrospectiva sea algo que sí podíamos esperar, ¿no? Y es que en realidad uno puede y empieza a observar que el tema de la posibilidad de una pandemia era algo que sí estaba dentro de muchos análisis que aplican esta lógica de que hoy día llamamos planeamiento con enfoque prospectivo, ¿no? Ya en estos últimos días se ha hecho bastante famoso, digamos, la presentación que hace Bill Gates dentro de esta dinámica de las charlas TED, ¿no? En donde él, si han visto ese video, les sugiero que los busquen en YouTube o en la misma página de TED, ¿no? Él inicia su presentación indicando que durante mucho tiempo hemos crecido, o la sociedad ha crecido pensando en la amenaza de una posible guerra nuclear, ¿no? Sin embargo, en realidad la amenaza que es mucho más real, y eso, esta es una charla que ocurre hace muchos años, ¿no? Es la aparición de un virus, ¿no? De un virus que afecte de manera muy rápida a todo el planeta, ¿no? Que es exactamente lo que ha estado pasando, ¿no? Además, hace poquito nomás, en Netflix, también les sugiero, en Netflix ha aparecido un documental en donde se hace un recuento, digamos, de lo que los aspectos que se saben, o sea, que ya estaban, las señales que existían en relación a la posibilidad de que surja un virus de estas características, según un documental que se llama el COVID-19, ¿no? La pandemia del COVID-19, un nombre parecido, y se hace un recuento y efectivamente se observa que señales de que podía ocurrir una situación de estas características estaban ahí, ¿no? Estaban presentes, ¿no? Y un tercer elemento, digamos, es que si uno observa el análisis que hacen nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas peruanas, que permanentemente están analizando lo que ellos llaman, o lo que hoy día se llama las nuevas amenazas, ¿no? Y las nuevas amenazas están referidas a aquellas situaciones que efectivamente podrían generar un perjuicio al país y que son amenazas que vienen del exterior o amenazas que pueden ocurrir internamente. Dentro de esa lista de amenazas externas estaba claramente identificada la posibilidad de una pandemia, ¿no? De un virus que afecte a la población peruana y que venga del exterior. Eso está perfectamente identificado como una posible amenaza, ¿no? Así como otras como el terrorismo internacional, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, sí es un elemento que de alguna manera estaba ya registrado como un posible evento que podía presentarse, ¿no? Y eso hace que no necesariamente calce dentro de estos tres criterios para poder calificarlo como un cisne negro, ¿no? Ahora, lo cierto sí es que eh, estos dos elementos primeros, el que es atípico y en particular el segundo, el impacto extremo, está generando ya efectos muy importantes en nuestra vida cotidiana, y de hecho también lo que está haciendo es que ha hecho que se evidencie de una manera mucho más intensa elementos de carácter estructural que ya estaban presentes en la acción del Estado peruano, ¿no? Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, ¿no? Como una situación que pone a prueba una vez más al Estado peruano, eh, podríamos, digamos, empezar a determinar cuáles son aquellos efectos, digamos, en términos ya más concretos que podemos encontrar, se pueden dar en lo que es la gestión pública del Estado, del Estado, ¿no? Y la impresión que yo tengo, y un poquito esta impresión es un aspecto que va a ser discutido en el curso que vamos a iniciar en junio, al final voy a dar un poco más de detalles,
estos efectos son aspectos que vamos a discutir con mayor nivel de profundidad en el curso de gestión por resultados, ¿no? Y me parece que básicamente son efectos en tres dimensiones, ¿no? La primera dimensión creo que va a implicar la necesidad de hacer una redefinición de los objetivos de política pública que el Estado peruano impulsa, ¿no? Porque claramente el hecho que hoy día la prioridad sean elementos que están asociados a cómo manejamos nuestra vida desde una perspectiva de salud o sanitaria, ¿no? Es algo que no ha estado en nuestro imaginario como ciudadanos, ni mucho menos ha estado en el imaginario de los responsables de política, que son los que finalmente tienen que tomar las decisiones de dónde se gasta el presupuesto, ¿no? La principal evidencia de eso es que tenemos un sistema de salud que en la práctica no ha logrado poder atender las demandas ciudadanas en este sentido, ¿no? Este esfuerzo que hace el gobierno por tratar de lo que conocemos como achatar la curva, no es otra cosa más sino un esfuerzo que busca, digamos, espaciar la cantidad de personas que lamentablemente van a ver complicada su salud por la acción del virus, ¿no? Entonces, lo que se busca es que en lugar de que tengamos que atender a 100 personas, estas 100 personas se distribuyan en un periodo de tiempo para que el sistema de salud los pueda absorber. Pero ya existe, creo que, bastante conciencia que el sistema de salud en nuestro país es extremadamente precario, ¿no? Y lo que ha hecho es, como justamente aquí en el chat veo, está desnudando en realidad, está haciendo que sea visible las tremendas debilidades que tenemos, en particular en el sistema de salud, ¿no? Tristemente y con gran pena vemos las situaciones, por ejemplo, la situación, por ejemplo, que se vive en este momento en Iquitos, ¿no? Situaciones extremas, pero tampoco no es mucho menos terribles situaciones que se viven en ciudades como Piura o en regiones o ciudades como Lambayeque, ¿no? Donde el sistema de salud simplemente no es capaz de poder atender a la población que requiere atención, ¿no? Y entonces ahí necesariamente un primer efecto va a ser una redefinición en los objetivos de política pública, ¿no? El segundo es que va a haber que hacer mayor énfasis en la acción estatal bajo nuevas reglas sociales, ¿no? Porque eh, en tanto no haya una vacuna para el COVID-19, ¿no? Y en tanto no tengamos un protocolo claro, un protocolo claro para poder atender la enfermedad, ¿no? Eh, pues esto va a ser, las reglas bajo las cuales vamos a operar van a ser completamente diferentes, ¿no? Y en consecuencia, la acción del Estado va a tener que ser diferente porque las reglas bajo las cuales la sociedad va a operar van a ser totalmente diferentes, ¿no? Finalmente, un tema asociado a que la gestión pública ahora va a operar bajo nuevos paradigmas de trabajo, ¿no? Y además con paradigmas de trabajo distintos como lo que hoy día estamos experimentando, ¿no? En este instante, que es la educación a distancia, ¿no? Y lo que muchos de ustedes seguramente están viviendo, que es el teletrabajo, ¿no? Pero además es una gestión que va a tener una presión, porque estos problemas estructurales, como se comenta en el chat, ¿no? Efectivamente, ¿cuándo hemos tenido un buen sistema de salud? ¿Cuándo hemos tenido un buen sistema de educación? Son problemas a los cuales hemos estado enfrentados estructuralmente, ¿no? Eh, bueno, esos problemas estructurales que antes ya necesitaban tener atención, hoy día esa atención va a haber una presión mucho mayor para dar solución a estos problemas estructurales. Entonces, quiero desarrollar en los próximos minutos un poquito más estos tres efectos que estamos identificando, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, uno podría estos tres efectos verlos como un problema, en realidad yo no los quiero plantear como un problema, los quiero plantear como un desafío, ¿no? Porque la verdad es que tenemos que mirarlos desde una perspectiva, como se señala, uno de los participantes señala en el chat, como una oportunidad, ¿no? Entonces hay que mirarlos como desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces,
lo primero, ¿no? Esta redefinición de políticas, ¿no? Es evidente, pues, ¿ya? Que ahora vamos a funcionar sobre un paradigma diferente, ¿cierto? Hemos estado funcionando sobre un paradigma en donde lo que ha prevalecido es un poco esta mirada de crecimiento y no tanto una mirada de desarrollo, ¿no? Eh, un crecimiento que se refleja en cómo el PBI ha ido y cómo la riqueza, digamos, en el país se ha ido acumulando desde los años 90, que se hicieron las reformas neoliberales durante el gobierno Fujimori, ¿no? Y ha habido un crecimiento del PBI importante que ha significado una acumulación de reservas, etcétera, etcétera. Pero este crecimiento no ha ido acompañado pues de desarrollo, ¿no es cierto? Porque si hubiera ocurrido esto, probablemente no tendríamos el sistema de salud que tenemos en este momento. Había una acumulación de dinero, pero una acumulación de dinero que no ha ido destinado, por ejemplo, a tener un servicio de salud que sea universal y de calidad para todos, o servicios de educación que sea eh, universal para todos, ¿no? Porque crecimiento no es igual, el crecimiento no te lleva de manera automática al desarrollo. Tú puedes crecer sin lograr desarrollar, ¿no? Lo que sí, tú para tener desarrollo necesitas crecimiento, ¿no? Entonces, ese paradigma, ¿no? Tenemos que cambiarlo, porque el otro elemento a tomar en cuenta es que el desarrollo que ahora nosotros tenemos que construir, ¿ya? Es un desarrollo que no era el que teníamos en mente antes de la pandemia. Ahora, con pandemia, con este hecho, digamos, que antes era una teoría y hoy día es una realidad que vivimos todos los días cuando aquellos que salen se encuentran con la gente que tiene mascarilla, ¿no? No sé si a ustedes les pasa cuando si tienen que salir a la calle, es un mundo bien bizarro, ¿no? La gente con mascarilla, con protectores faciales, con guantes, ¿no? Es una cosa que uno solamente había visto en películas y ya lo vemos en la vida real. Eso representa un modelo diferente de desarrollo, que no era el que teníamos antes. Entonces hay que pensarlo desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Cómo este desarrollo es para todos, no solamente para las zonas urbanas, ¿no? Es un desarrollo para las zonas rurales, pero es un desarrollo pensando en esta relación urbano-rural, un desarrollo para megaciudades como Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes es una megaciudad, pero ciudades grandes como Piura, Arequipa, ¿no? Y ciudades más pequeñas y centros poblados. O sea, ¿cómo pensamos un modelo de desarrollo que abarque toda esta dimensión, ¿no? Eso hay que pensarlo, porque no es algo que lo tengamos ya planteado, ¿no? Y esto ocurre en medio de tensiones, ¿no? Porque ese nuevo modelo que hay que pensarlo, y es un pensamiento que ocurre en la sociedad, pero que tiene que ser construido, armado, pensado desde la acción estatal, ¿no? Donde hablamos de una lógica no solamente de redistribución, hablamos de una lógica también de equidad, ¿no? Esto se hace en un ambiente de tensiones, ¿cierto? Entonces, hay tensiones políticas, sin duda que hay tensiones políticas, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, grupos que incluso tienen representación en el Congreso con ideas de carácter radical o ideas mesiánicas, ¿no? Existen esas tensiones políticas en Perú y en el mundo, pero en Perú en particular lo vemos. Tenemos tensiones económicas, ¿no? Ahora lo que se reclama es un crecimiento, perdón, lo que se reclama no es crecimiento, lo que se reclama es equidad, ¿no es cierto? El coeficiente Gini, que es el que mide la distancia entre el más pobre y el más rico, en los últimos casi 20 años en el país se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel, prácticamente en el mismo nivel. Entonces hemos crecido, pero no hemos desarrollado, no hemos reducido las brechas de diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, esto implica un modelo de desarrollo que tiene que manejar estas tensiones para el crecimiento, cómo hacerlo junto con la equidad. No hay una respuesta para esto. O sea, no es mirar lo que ocurrió antes. Lo que ocurrió antes en el pasado pueden ser elementos de los cuales saquemos lecciones, pero aquí no estamos hablando necesariamente de una mano invisible en el mercado, tampoco estamos hablando necesariamente de un Estado que tiene un grupo de gente que controla cómo las cosas se tienen que hacer. Es un modelo que hay que pensarlo, son reglas distintas, ¿no? Y hay que pensarlo evidentemente como una oportunidad. Pero hay tensiones económicas, hay tensiones sociales, ¿no es cierto?
lo que ha estado guiando nuestra acción es la eficiencia, ¿no? La eficiencia que hace que, por ejemplo, en Huancavelica no haya un tomógrafo axial computarizado, porque no es eficiente tenerlo, pero si lo miramos en términos de equidad, oye, hay que poner un tomógrafo axial computarizado en Huancavelica para que no tenga que viajar hasta Huancayo, ¿no? Entonces, esas son tensiones que van a tener que discutirse, porque si queremos un buen sistema de salud, tiene que haber disponible en los territorios todos los medios para dar un buen sistema de salud, ¿no? También hay tensiones de tipo culturales. Hoy día lo que se discute, por ejemplo, ¿no? Un argumento que que se utiliza mucho desde el gobierno y que está recibiendo muchas críticas es culpar a las personas sobre la expansión del contagio, ¿no? Entonces diciendo, no, que tú no debes salir y si sales eres un irresponsable que no cumple las normas, pero sin embargo, las razones por las cuales la gente no cumple la norma del aislamiento voluntario son muchas, ¿no? Desde aquellos que dicen, bueno, pues es el destino, Dios sabrá, ¿no? ¿Quién soy yo para ver si vivo o muero? Dios lo dispone, desde el que tiene esa cosmovisión, hasta aquel que dice, oye, no, yo no voy a salir porque yo soy una persona sana. Si me da, a lo mejor soy asintomático, pero yo no quiero contagiar a otros. Tiene otra cosmovisión. Entonces, ¿cómo de esas distintas cosmovisiones pasamos a una donde lo que tengamos sea ciudadanía, donde yo soy consciente de mis deberes y también soy consciente de mis derechos? Eso también genera tensiones que tienen que ver cómo se van a arreglar en este nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Y finalmente tensiones de tipo ambiental, ¿no? Como hemos estado hablando antes de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Hablamos de la mirada ambiental con una lógica de sostenibilidad, pero también ahora tenemos que hablar de la mirada ambiental recogiendo eso que los ecosistemas tienen, que es la resiliencia, esa capacidad de restituirse al periodo anterior, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos que esta mirada ambiental, esa capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas, sea un elemento que también puede formar parte de esta mirada y de este modelo de desarrollo, ¿no? Y que permita entonces generar políticas públicas que tengan todos estos elementos, todos estos elementos presentes, ¿no? Y esto que estamos diciendo es algo que se tiene que aplicar al Perú entero. No es algo que está pensado solamente para las ciudades, no es algo que está pensado solamente para el mundo rural, ¿no? Tiene que ser aplicado en todas sus dimensiones. ¿Cómo hacemos que esto se viva en la frontera del Putumayo? ¿Cómo hacemos que esto se viva en localidades como Sandia, en Puno? O lo podamos ver en la zona de Tumbes, ¿no? O sea, algo que de lo cual podemos observar que se está viviendo en Zaposoa, en San Martín, o sea, y también en Lima y en las zonas periurbanas. ¿Cómo hacemos que esto sea un elemento que sea factible de llevar adelante con esta lógica de territorio? Entonces, eso involucra tener una redefinición de políticas públicas que atienda a todas estas dinámicas. Un tremendo desafío, pero también una tremenda oportunidad, ¿no? Lo segundo es la acción estatal, ¿no? La acción estatal bajo nuevas reglas sociales, ¿no? Es evidente que ahora tenemos que utilizar la tecnología de una manera mucho más intensa y de una manera masiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la tecnología nos dé los medios para poder funcionar? Hoy día pues, tengo ¿por qué no decirlo? Es casi el milagro, ¿no? Esa cosa increíble. Hace 100 años, hace 100 años ni siquiera nos podíamos imaginar, ¿no? El hecho de que yo en este momento esté hablando a través de un dispositivo que es una computadora y pueda llegar a personas que están en San Martín, en Tumbes, en Huancavelica, en Huacho, en Cañete, en todo el Perú, ¿no? Desde mi casa a través de un dispositivo. 100 años atrás yo decía eso y era simplemente impensable. Era ni siquiera en un sueño me lo podía imaginar, ¿no? Y hoy día es una realidad cotidiana, ¿no? Y podemos estar incluso en un mundo, podemos estar en medio de una zona rural y si tenemos la conexión de teléfono celular con transmisión de datos, podemos estar viendo esta sesión, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología hoy día va a ser más intenso y va a ser masivo, ¿no?
Y entonces eso implica una acción estatal bajo estas nuevas reglas, ¿no? Pero además hay otro elemento. La posibilidad de que esto ocurra involucra también una mayor participación y también la necesidad de que el Estado rinda cuentas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estamos viendo estos hechos tristes, ¿no? Actos de corrupción que encontramos dentro de la Policía Nacional, ¿no? A partir de malos elementos de la policía, ¿no? Situaciones de corrupción que encontramos incluso dentro de la propia acción del sector salud, ¿no? Y eso implica pues que la propia ciudadanía involucra participación, involucra la posibilidad de señalar, digamos, dónde encontramos que hay comportamientos indebidos, y también involucra la acción del Estado para rendir cuentas sobre lo que está haciendo, ¿no? Entonces, participación y una rendición de cuentas en esta acción estatal, pues es un elemento que va a estar ahora, un aspecto que tiene que ser sustantivo de parte de la acción del Estado. Esto que, como bien se señala, algunos señalan aquí en el chat, es lo que llamamos gobierno abierto, ¿no? Que forma parte justamente de los elementos que se plantean dentro del proceso de modernización del Estado, que es en el cual se enmarca nuestro curso, ¿no? Y también tenemos el tema de transferencia, ¿no? De transparencia, porque esto involucra que la tecnología permite que yo pueda transparentar la acción estatal, ¿no? Y que pueda visibilizarse cómo es que los funcionarios públicos, los servidores públicos, toman decisiones y ejecutan sus decisiones, ¿no? Y esto, así como lo anterior, no solamente pensándolo, ojo, que a veces parece, ¿no? Que lo pensamos solo desde el gobierno nacional. No, esta es acción estatal, involucra acción del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local, ¿no? Porque es el Estado en estas tres dimensiones: gobierno nacional o central, gobierno regional, gobierno estatal. Pero ojo, también es Congreso. Es también el Congreso que tiene que operar bajo estas reglas, ¿no? Y necesariamente también, obviamente, el Poder Judicial. Y involucra, pues, ajustes muy estructurales en la manera como el Estado actúa, ¿no? Y finalmente, la otra dimensión es que tenemos que actuar también efectivamente bajo nuevos paradigmas, ¿no? Paradigmas que tienen que ver con la forma como se hace gestión pública, ¿no? Y pensándolo en términos de estas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión en lo que corresponde al ámbito externo, es decir, la manera como yo me voy a dirigir hacia el ciudadano, ¿no? Ahora el ciudadano recibe, digamos, o interactúa con el Estado, no viendo el rostro de un funcionario, ¿no? Porque el funcionario en este momento trabaja bajo una mecánica, bajo una lógica de teletrabajo, que trabaja desde su casa, ¿no? Cuando empiece ya a retomarse la actividad y la capacidad de movilización, una gran cantidad de trabajo que se hace desde el Estado va a continuar en teletrabajo. Y probablemente hoy día el teletrabajo sea una práctica ya instalada en la forma como muchas organizaciones públicas desarrollan su trabajo, porque está evidenciando que en muchos casos hay actividades que la persona no tiene que desplazarse a la oficina. Lo puede hacer perfectamente desde su casa con otro tipo de formas de trabajo. Entonces, el teletrabajo llegó y llegó para quedarse en el mundo privado y en el mundo estatal también, ¿no? Entonces, va a implicar que el ciudadano puede estar interactuando con una persona que está laborando desde su casa. También va a implicar la aplicación intensa de procedimientos administrativos electrónicos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que el propio Estado tiene que ponerse de acuerdo entre las distintas organizaciones que hacen procedimientos administrativos, porque si son procedimientos que se siguen en distintas entidades públicas, estas entidades públicas tienen que estar coordinadas entre sí para que sus procedimientos administrativos sean coherentes, sean consistentes. No vaya a ser que uno me dé un permiso y el otro no me lo da. Entonces, tengo que hacer el trámite en dos sitios cuando estos ya deberían estar totalmente articulados y cohesionados entre sí. Entonces, eso va a implicar un trabajo muy rápido para que los procedimientos administrativos de forma electrónica sean sistémicos en toda la acción del Estado, porque si no va a ser lo mismo que nada. Las ventanillas electrónicas, ¿no es cierto? Ahora
ya hay ventanillas electrónicas, pero vamos a tener masivamente ventanillas electrónicas en el Estado, ¿no? Y entonces vamos a tener la necesidad también que haya consistencia y procedimientos dentro de las propias entidades públicas para que estas ventanillas electrónicas funcionen, ¿no? Por ejemplo, el uso de la firma electrónica, ¿no es cierto? A lo mejor yo solamente voy a tener que apersonarme a la entidad pública, como hoy día, por ejemplo, seguramente más de uno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a un centro de empleo, ¿no es cierto? Un centro de empleo donde hay este sistema de Certijoven, donde yo por única vez tengo que acercarme para poder mi huella digital, porque necesito validar mi huella digital para saber que efectivamente soy yo. Pero de ahí todo lo demás es electrónico. Entonces, eso involucra un cambio completo en la manera como se llevan los procesos dentro de las entidades públicas y entre las entidades públicas. Eso redirecciona completamente todo lo que es el concepto de calidad de trabajo, ¿no? La calidad, la calidad de servicio, ¿no es cierto? Es una lógica completamente diferente en términos de cómo pensar la calidad de servicio, ¿no? Ahora la calidad de servicio no solamente ocurre entre lo que se da cuando yo voy a una oficina, si me atendieron bien, me dieron toda la información. Esto plantea una forma distinta de poder merituar lo que es un servicio, ¿no? Y también involucra tener sistemas de información integrados, ¿no? Todo esto tiene que funcionar bajo sistemas de información que estén completamente integrados. O sea, los elementos que estamos planteando acá no son nuevos, o sea, el teletrabajo, como bien están señalando ahorita en el chat, no es una cosa que ha aparecido ahorita, el teletrabajo tiene un montón de tiempo, y de hecho en otros países donde tenemos regiones muy aisladas, el teletrabajo existe desde hace décadas. La educación a distancia existe desde hace décadas. La telemedicina también existe desde hace décadas, ¿ya? Pero ahora, esto ya no es un elemento marginal, no es un elemento que ocurre para aspectos muy puntuales. Hoy día se vuelve masivo, ¿no? Se vuelve masivo. Y se vuelve masivo en condiciones, en particular en el Perú, en donde tenemos brechas enormes de lo que se llama cultura digital. Esto es un término que ahora lo estamos escuchando mucho más seguido, de manera recurrente, ¿no? Los que son nativos digitales, ¿no? Aquellas personas que han nacido en una época en donde su fuente de entretenimiento era un iPad, ¿no es cierto? O que para que se quede tranquilo el niño de 2 años le ponen un celular donde tiene acceso a YouTube y mira películas en YouTube o series en YouTube, ¿no? Entonces tenemos esos nativos digitales, ¿no es cierto? Pero también tenemos personas que son analfabetas digitales, ¿no? Que por mil razones no tienen, no saben operar un dispositivo, entre comillas, tan sencillo como un teléfono, ¿no? Entonces tenemos esas brechas en un escenario donde todas estas reglas están cambiando de una manera tremenda, ¿no? Y eso representa en realidad un desafío importante, ¿no? Pero también tenemos desafíos como digamos, a la interna del Estado, ¿no? Aspectos que ahora se vuelven súper relevantes, ¿no? Como todos estos mecanismos de articulación, articulación que tiene que ocurrir entre los distintos ministerios o sectores, ¿no? Y entre los niveles de gobierno, nacional, regional, local. La pandemia hoy día pone en evidencia, por ejemplo, estos cortocircuitos que ocurren entre el gobierno nacional y el gobierno regional, ¿no? Situaciones como las que se han vivido en Piura, ¿no? Donde se instala un comando COVID y el gobierno regional también instala su propio comando COVID, ¿no? Entonces, se producen traslapes, se producen situaciones de vacíos, zonas grises, ¿no? Y entonces esto plantea también la necesidad de tener mecanismos claros de articulación, ¿no? Lo que se llama intersectorial o multisectorial o intergubernamental, que también se denomina multinivel, ¿no? Entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, eso se vuelve un desafío, hoy día se vuelve un desafío, pero tremendo para la acción del Estado. Ya antes era un problema estructural, y ahora la pandemia ha hecho que se vea todavía mucho más evidente este problema estructural. Lo vemos, por ejemplo, en los sistemas de salud, e-salud, el MINSA, el de las Fuerzas Armadas y Policiales que no coordinan entre sí, ¿no? Representa ahí problemas de articulación serios.
También el otro desafío interno que tenemos es el de la descentralización. La verdad es que en el Perú no hemos tenido un modelo de descentralización. ¿Cómo es que tiene que ser la actuación entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local? Un modelo de descentralización no hemos tenido. Lo que hemos tenido es una descentralización política, donde se han distribuido las funciones, pero no hemos ni desarrollado, ni mucho menos aplicado, un modelo de descentralización. Yo no podría decir que la descentralización, o no me atrevería a decir que ha fallado. Lo que sí puedo decir es que hemos dado un primer paso, ¿ya? Pero todavía, y nos hemos quedado un poco en eso, tenemos que seguir agudizando esto, ¿no? Y lo tercero, entre muchas cosas, pero otro tercer elemento que me parece muy importante, es el tema de la rectoría. Este concepto que a lo mejor para algunos no es tan claro. La rectoría, piensen ustedes como en el director de una orquesta, ¿no? El director de una orquesta, de una banda del colegio, ¿no? Que es el que determina quién tiene que tocar qué cosa, en qué momento entra uno, en qué momento entra, es el que le pone el ritmo a la banda para que todo pueda sonar de manera armónica y se escuche la música, ¿no? Entonces, eso es un poco la rectoría. Lo que ocurre es que la verdad es que este concepto de rectoría, este director de orquesta, no ha funcionado ni en el ámbito nacional ni en el ámbito regional. Entonces, el gobierno nacional no ha sido capaz de establecer esta rectoría y conducir a los distintos ministerios y los distintos gobiernos regionales hacia un único propósito. Ese único propósito es el logro de política pública, primero que no ha sido claro, y segundo, no se han generado los mecanismos y las reglas de juego para que funcione esta articulación, ¿no? Y esa articulación pueda generar que todos, digamos, actúen de una manera consistente, ¿no? Este es un aspecto que también representa un desafío bastante grande, ¿no? Entonces, digamos, aquí podemos plantear un poquito ya para concluir algunas conclusiones generales, ¿no? Obviamente esto tiene un montón de dimensiones asociadas, ¿no? Aspectos como efectivamente eh, construcción de gobernanza, aspectos referidos a mejorar los mecanismos de relacionamiento entre todos los involucrados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son aspectos que están asociados a esta discusión, ¿no? Pero digamos, ¿qué podemos plantear en términos de algunas conclusiones, ¿no? Lo cierto es que los desafíos que estamos planteando aquí, ¿no? Y que son desafíos que tenemos que enfrentar, pues estos desafíos ya existían. Ya existían estos desafíos asociados a rectoría, asociados a buena articulación, a una definición clara de políticas, pero esos desafíos ya existían. Lo que pasa es que ahora en este nuevo mundo, en estas nuevas reglas que establece la presencia del COVID-19, ¿no? Ahora estos desafíos se vuelven mucho más agudos, ¿no? Se ven de una manera mucho más intensa, ¿no? Y eso representa entonces, hay una urgencia, digamos, para que esto se pueda atender, ¿no? Lo segundo es que la demanda de la población, ¿no? Sobre la necesidad de tomar decisiones y acciones va a ser mucho más intensa. Va a haber una demanda mucho más intensa por parte de la sociedad civil para que el Estado decida y para que el Estado accione, ¿cierto? Eso ahora va a ser mucho más fuerte. Tercero, la velocidad. O sea, la velocidad con la que vamos a tener que operar ahora es una velocidad mucho mayor, ¿no? Creo que va a existir dentro de estas demandas, una de las demandas más fuertes va a ser la que esté asociado a tratar de que estas mejoras ocurran de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un elemento también que va a ser ahora y generar mucha más presión, ¿no? Y finalmente, digamos, la impresión que yo tengo es que mucho de estos aspectos que estamos mencionando aquí, ciertamente hay avances en esto, ¿ya? Y avances que los podemos ver de manera tangible, ¿ya? Uno ya lo mencioné hace un ratito, ¿no?
seguramente ustedes lo conocen, y si no, es interesante entrar a explorarlo, es este tema del Certijoven, una iniciativa del Ministerio de Trabajo. Ustedes googleen Certijoven, ¿no? Y ahí van a encontrar toda una plataforma que permite tener acceso a antecedentes policiales, certificados de laborales, certificados de estudio, para aquellas personas que están buscando empleo y que son jóvenes, ¿no? Certijoven, por ejemplo, gratis, ¿no? Te dan un montón de cosas que te piden cuando tú estás buscando empleo, una iniciativa muy interesante del Ministerio de Trabajo, y es un buen ejemplo de cómo es que vamos a estar pensando, cómo deberíamos estar operando ese futuro. Otra iniciativa súper interesante, a lo mejor alguno de ustedes la conoce o la ha visto en televisión, lo que se llaman las plataformas itinerantes de acción social, o los PIAs, ¿no? Estas embarcaciones que navegan los ríos amazónicos y que llegan servicios públicos para las poblaciones ribereñas, aquellas poblaciones que viven en los ríos amazónicos, ¿no? También otro servicio muy interesante, ¿no? Y que permite llevar estos servicios públicos a la población, ¿no? Otro ejemplo interesante, la plataforma de pagos que tiene el Banco de la Nación, ¿no? Ustedes entran a esta plataforma de pagos, pueden pagar un montón de cosas en un sistema absolutamente electrónico, no tienen que ir a ninguna agencia, con su tarjeta de débito, con su tarjeta de crédito. Otro elemento que refleja que hay avances importantes, ¿no? Pero sin embargo, otro, por ejemplo, señala Almendra, los MAC, los módulos los módulos de atención ciudadana, ¿no? Otra también experiencia interesante, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, hay un montón de cosas que hay avances importantes, pero esto, digamos, ahora va a tener el esfuerzo en este tipo de dinámicas, no pueden ser esfuerzos ni aislados ni anecdóticos. Ahora van a tener que ser parte de una acción sistémica del Estado, ¿no? Y eso yo creo que son aspectos que representan desafíos muy importantes cuando estamos hablando de esta lógica de gestión por resultados, ¿no? Y es un poco lo que nosotros vamos a discutir, problematizar y plantear en el curso que estamos planteando de gestión por resultados, que inicia este 18 de junio. Bueno, con esto quería dar por concluir esta pequeña charla, un poco plantear algunas reflexiones que van a ser desarrolladas mucho más en el curso. Quedo, digamos, atentos si tienen ustedes alguna pregunta. Estoy mirando en este momento el chat. Entonces, si tienen algo que consultar, estoy atento. Acá, por ejemplo, Johnny plantea, ¿no? ¿Cómo influirán los eventos actuales en la planificación presupuestal? Bueno, el efecto es profundo, ¿no? Porque todo esto que estamos diciendo involucra plata. Entonces, en este momento, o sea, y por eso es un desafío bien, bien grande, ¿ya? Porque en este momento en donde estamos, el Estado, digamos, y los ministerios, están viendo cómo hacen para poder atender los desafíos de la pandemia, en ese instante deberían existir ya equipos dentro de los ministerios que estén pensando cómo va a ser el presupuesto el próximo año. ¿Qué cosa es lo que va a tener que hacerse en el mediano plazo, en 6 meses, en 12 meses, en 24 meses? ¿Cómo es que se va a hacer para que efectivamente se pueda operar en este nuevo mundo? Y eso ya debería estar pensándose en términos que se pueda establecer esa planificación para poder entrar a operar, digamos, con estos presupuestos, ¿no? Esto es un esfuerzo, como aquí se plantea también, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que esto puede tener en las alianzas público-privadas? También, porque esto no es un esfuerzo estatal nomás, esto es un esfuerzo público-privado. Entonces hay que repensar las alianzas público-privadas en aspectos que no solamente estén asociados a aspectos de infraestructura, ¿no? Esto tiene que estar asociado a aspectos que tienen que ver con prestación de servicios, ¿no? Pensando alianzas pública-privada en términos de prestación de servicios, no solamente en construcción de infraestructura, ¿no? Y finalmente aquí también otro aspecto que permanentemente han estado planteando en el chat, ¿no? Oye, ¿y el tema de la corrupción? ¿Cómo entra este hecho complicado que tenemos en nuestra sociedad, en donde los funcionarios no actúan de manera íntegra, ¿no? Y donde los valores que guían su comportamiento no están siguiendo
un comportamiento íntegro, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que se necesita es una acción decidida por parte del Estado, ¿ya? Si bien es cierto, este gobierno ha tenido como bandera la corrupción, y mi sensación es que todavía hay mucho espacio de mejora ahí, ¿ya? Porque creo que en este nuevo escenario es posible establecer mecanismos que generen transparencia y rendición de cuentas utilizando estas técnicas que por aquí más de uno mencionaba, el tema de gobierno abierto, ¿no? Hay que pensar, digamos, en mecanismos, y existen, no hay que pensarlo mucho, ¿ya? Porque esto existe en el mundo, que permitan transparentar los procesos que aplican los funcionarios y sobre todo transparentar el proceso de toma de decisiones. Hay técnicas para esto. El asunto es que hay que, digamos, adaptarlas a la propia forma de operar del Estado y ponerlas en prácticas, ¿no? Y una última pregunta que se plantea aquí es, eh, ¿cómo poder manejar y mitigar todo este tema de los riesgos, ¿no? ¿Qué desafíos podemos tener en términos de los riesgos que enfrentamos, ¿no? Y lo combino con otra pregunta que se plantea acá, ¿no? Y el siguiente gobierno, ¿no? Porque acuérdense que va a haber elecciones en 2021, ¿no? ¿Y cómo planteamos este asunto de la perspectiva de lo que enfrenta el siguiente gobierno? Bueno, ahí, con esto a cabo, el desafío en realidad está en todos nosotros. Porque ahora sí tenemos, si antes era importante, ahora tenemos que mirar con mucho detalle cómo es que vamos a votar. O sea, mirar con mucho, qué cosa es lo que nos están ofreciendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos ofreciendo? Y hacer, como señala Cintia, un verdadero ejercicio de ciudadanía. ¿Qué cosa es lo que nos están ofreciendo frente a este nuevo paradigma, ¿no? Y mirar 1.000.000 de veces quiénes son los que están participando, qué antecedentes tienen, qué cosa es lo que pretenden hacer, y concreto, no dejarnos llevar por el floro, la buena labia, la buena presencia, sino concreto. Dime qué cosa piensas hacer y sobre todo, cómo lo piensas hacer. Entonces ahí es una responsabilidad de ustedes y de las personas que están a su alrededor de tener un voto, como dicen, informado. Porque como dicen ahora, después no te estés quejando, ¿no? Después no te estés quejando. Bien, entonces con esto voy a dar por concluida esta sesión, pero no sin antes pedirles que se queden unos minutitos más, porque queremos darle una información interesante. Si a ustedes les interesa llevar el curso de gestión por resultados, vamos a trabajar de una manera muy intensa y detallada estos aspectos y estos desafíos. Son 10 sesiones en educación a distancia, sesiones que tienen clases, digamos, presenciales a mi cargo, en sesiones de 3 horas, muy dinámicas, con trabajo grupal, trabajo en foros, etcétera, mucho material para poder tratar de entender y, digamos, poder aprehender todos estos aspectos de una manera muy práctica, eminentemente práctica y extremadamente sencilla.